Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Info Federal. Arrancamos ya la mitad de la semana, ya estamos a miércoles y para no perder la costumbre, un miércoles helado aquí en esta zona. Fabián, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un miércoles helado, entiendo que en gran parte de la República Argentina, salvo Tierra del Fuego, que mantiene, digamos, sus niveles, ¿no? En lo que tiene que ver con la temperatura y demás, fresco por supuesto, pero no con esta ola polar. Parece mentira, ¿no? El punto más austral de la Argentina y uno de los puntos más australes del mundo mantiene su clima frío, pero no la ola polar que tiene, por ejemplo, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa, con temperatura bajo cero. Insisto, en un momento el ingeniero Jacobacci tuvo 16 grados bajo cero, ¿no? Me quedó en el tintero hablar con un ingeniero agrónomo, por ejemplo, para saber a ver qué pasa con los cultivos, si esta ola polar que se extiende tanto en el tiempo trae aparejado alguna consecuencia, pero lo vamos a dejar un poquito más para el fin de semana o la que viene para recorrer, si podemos, in situ y ver cómo están los cultivos. Porque, lógicamente, un estrés calórico que se prolonga en el tiempo, no es lo mismo un día o dos de calor, extremo calor, o la misma cantidad de jornadas de frío que una semana o una semana y media. Afecta a todos, nos afecta a nosotros, los humanos, afecta a los seres vivos y obviamente afecta a las plantas. Bueno, hoy tenemos mucho material para compartir. Vamos a ir de alguna manera ratificando lo que se venía predeciendo, ¿no? Pero ya vamos a estar con todo eso. Primero, los títulos. Claro que sí, vamos a conocer los títulos para hoy. Comenzó el desmantelamiento de una unidad clave del INTA. Se trata de la Estación Experimental Agropecuaria, Área Metropolitana de Buenos Aires. Estación Experimental AMBA involucra a 100 trabajadores que indicaron serán reubicados. La liquidación de granos aumentó 87% en junio y 40% en el primer trimestre. Así es, la temporal baja retenciones disparó la liquidación de granos en junio, alcanzando 3.706 millones, lo que representa un incremento del 87% con relación al mismo mes del 2024. El primer trimestre del semestre. Debe ser así. Hidrovía, la nueva licitación fluye hacia buen puerto con respaldo de entidades empresarias. En un comunicado conjunto, 5 entidades que representan a los industriales y a los puertos que operan en la hidrovía expresaron su visión positiva sobre la marcha de este proceso licitatorio. Faena sin piso mínimo y con más libertad para el productor. Frigoríficos santafesinos destacan que esta situación ya ocurría en la práctica y reclaman un paquete de incentivos para potenciar la producción. Comenzamos este día hablando sobre el INTA. Comenzó el desmantelamiento de una unidad clave para el INTA. Exacto, se trata de la estación experimental, ahí vemos, la foto, agropecuaria, Área Metropolitana de Buenos Aires. Involucra a 100 trabajadores que indicaron serán reubicados. El viernes pasado, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria comenzó el trámite para cerrar la Estación Experimental Agropecuaria de Área Metropolitana de Buenos Aires, tras una decisión tomada por el propio Consejo Directivo, que está integrado no solo por representantes del gobierno, sino también por entidades del sector agropecuario. El 27 de febrero pasado, los representantes del Consejo aprobaron la decisión que se comenzó a ejecutar la semana pasada y que afecta a 100 trabajadores que se desarrollan allí en las 9 agencias de extensión pertenecientes a esa unidad. Estas nuevas agencias, 9 agencias, estaban desde hace meses en proceso de cierre. Entre ellos, La Plata, Escobar, Marcos Paz, San Vicente, Luján y Moreno. Estamos hablando de zona de quintas, hay tambos orgánicos, digo porque la conozco, particularmente Escobar y Marcos Paz, también Luján también. De estas había 6 agencias periurbanas y 3 urbanas que atienden la densidad poblacional más grande de la Argentina. La Estación Experimental Agropecuaria AMBA tiene influencia sobre 39 municipios y la ciudad de Buenos Aires, donde viven 16 millones de personas, es relevante en problemáticas y desafíos de la agricultura urbana
y periurbana. Según informaron, el personal está siendo reubicado en otras unidades del INTA. Se trata de un trámite administrativo iniciado recientemente. En febrero, el Consejo Directivo aprobó la reducción del 20% en la estructura de la Dirección Nacional del Ente. Hasta ahora no se había avanzado en este proceso porque existía una propuesta elevada por la Dirección Nacional de Consejo Directivo del organismo referido a la agricultura familiar, que planteaba una nueva estructura y permitía repensar la temática. En ese esquema se contemplaba la reubicación de casi la totalidad del personal de la estación agropecuaria mencionada, el AMBA, ¿no? Sin embargo, la semana pasada, representantes del Consejo Directivo resolvieron no aprobar esta propuesta. Por lo tanto, se obligó a iniciar el proceso de reubicación del personal. El ajuste de esta unidad repercute directamente en el acompañamiento que el INTA brinda a productores hortícolas, florícolas, granjeros, porcinos y otras actividades vinculadas al abastecimiento de la ciudad de Buenos Aires. Además, se ven afectadas líneas de investigación que cumplen un rol clave en el respaldo técnico a la producción periurbana. Los representantes del gobierno en el Consejo Directivo además propusieron en su momento redefinir el concepto de agricultura familiar, que pasará a ser denominado producciones regionales y de pequeña escala. La liquidación de granos aumentó 87% en junio y 40% en el primer semestre. Así es, bien, la temporal baja de retenciones disparó la liquidación de granos en junio, alcanzando 3.706 millones de dólares, lo que representa un incremento de 87% con relación al mismo mes del año 24. Así lo informaron desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, CIARA, y el Centro de Exportadores de Cereales, SEC, al dar a conocer los resultados de las ventas del complejo agroindustrial del último mes. Con este resultado, durante el primer semestre, los agroexportadores ingresaron 15.419.643 millones, 15.000 millones, ¿sí?, para pasar en limpio, lo cual significa un alza de 40% contra igual periodo del 2024. Este incremento se produjo durante un periodo en el que tuvo vigencia una baja temporal de retenciones hasta finales de junio para los principales cereales de exportación, llámese soja 33% y el maíz el 12%, que volvieron a ese porcentaje el martes 1 de julio. El ingreso de divisas del mes de junio es el resultado de la finalización de la reducción de derechos de exportación bajo el decreto 38/25, que vencieron el día 30 de junio y únicamente fueron renovados para trigo y cebada, precisó CIARA SEC. En un comunicado de prensa, las entidades afirmaron que el ingreso mensual de divisas transformadas en pesos es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible. Añadió que la liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado como productos procesados luego de una transformación industrial. La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 90 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas, explicaron las entidades. Asimismo, aclaró que esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas. Seguimos y hablamos de la hidrovía. La nueva licitación fluye hacia buen puerto con respaldo de entidades empresarias. Bien, continuamos. En un comunicado conjunto, 5 entidades que representan a los industriales y a los puertos que operan en la hidrovía expresaron su visión positiva sobre la marcha de este proceso licitatorio. La historia reciente de la hidrovía está marcada por fuertes controversias y polémicas, luego de lo que fue la intervención estatal durante la presidencia de Alberto Fernández, con una promesa incumplida de nueva licitación. El gobierno actual de Javier Milei tampoco pudo hasta ahora avanzar demasiado con ese tema. Bien, seguimos entonces con este tema. La licitación que llevó adelante quedó trunca, con denuncias incluso contra entidades rurales en el medio, pero ahora parece que al fin está logrando que el proceso fluya y se llegue a buen puerto, en lo que constituye un aspecto crucial para las exportaciones argentinas, que, escuche este número, en más de un 70% salen del río Paraná hacia el mundo.
luego de lo que fue un comunicado conjunto emitido por 5 importantes entidades empresarias que nuclean a actores usuarios de la hidrovía, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas. Estas asociaciones expresan visión positiva sobre el avance del nuevo proceso de licitación de la vía navegable troncal, impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, en una instancia que sienta las bases para el futuro del principal sistema logístico del país, señalaron en el comunicado que vemos ahí. Muy bien, hablamos ahora sobre faena sin piso mínimo y con más libertad para el productor. Frigoríficos santafesinos destacan que esta situación ya ocurría en la práctica y reclaman un paquete de incentivos para potenciar la producción. El gobierno derogó el peso mínimo obligatorio para la faena bovina y fue recibido con buenos ojos por parte del sector frigorífico. Según el gerente de la Cámara Frigorífica de Santa Fe, Cafrisa, Sebastián Bendayán, la medida sincera una situación de hecho que ya estaba instalada en la actividad. Es una norma que aporta previsibilidad. A partir de ahora, los productores enviarán animales a faena cuando sea rentable, sin necesidad de ajustarse a una restricción que muchas veces era incumplida, aseguró Bendayán. La medida elimina una exigencia que en la práctica generaba distorsiones, como la necesidad de realizar cauciones para poder faenar animales livianos. Según explicó el gerente de la Cámara, esto representaba un riesgo sanitario, ya que los animales que ingresaban a frigoríficos y no podían ser faenados tampoco podían regresar al campo. Desde la Cámara sostienen que la decisión oficial debió aplicarse de forma inmediata, sin esperar al 1 de enero de 2026. Si lo que se busca es sincerar lo que ya ocurre en el comercio, no tiene sentido postergar su implementación. Hubiera sido más coherente activarla desde su publicación en el boletín oficial, expresó. Si bien valoran el fin de la exigencia del peso mínimo, los frigoríficos consideran que esta decisión debe formar parte de una estrategia más amplia para mejorar la eficiencia de la cadena. Esto no puede verse como una medida aislada, tiene que ir acompañada de incentivos para aumentar la producción de carne, remarcó el directivo. Entre los estímulos que propone el sector se encuentran políticas de retención de vientres, mayor eficiencia productiva, beneficios fiscales para quienes sumen kilos a sus animales y una revisión del impacto impositivo sobre la tenencia. De cara a la implementación plena de la medida, el representante de los frigoríficos advierte que será clave trabajar en la comunicación al consumidor. Si el animal más pesado tiene un costo menor que el liviano, ese diferencial debe reflejarse en góndola. Eso ayudará a promover el consumo y revertir ciertos mitos sobre la calidad de la carne más madura, sostuvo. Finalmente, recordó un dato contundente. En los últimos 20 años, cada vez que aumentó el peso de la faena fue porque era rentable para el productor, no por una imposición. Esa es la verdadera clave, que el negocio cierre por sí solo. El desafío de la nutrición extensiva. En los campos de secano con climas áridos, el desafío es cómo administrar el pastizal natural y poder programar la nutrición en función del alimento disponible. Vamos a escuchar al ingeniero agrónomo Aníbal Pordomingo, Intal Anguil, el desafío de la nutrición extensiva en este caso. Sí, nosotros hablamos de nutrición, de alimentación en sistemas acá extensivos, sistemas de campos muy grandes, de campos abiertos, de campos áridos o semiáridos. Y entonces es una nutrición particular, porque es una nutrición de vacas en gestación, en lactancia o en periodos de posparto, en circunstancias bastante difíciles, ¿no es cierto? El animal básicamente tiene que cosechar pasto que en general es campo natural, con sus restricciones de calidad, prácticamente todo el año. O sea, hay momentos de mayor oferta, de mayor calidad y otros momentos, como ahora el invierno, mucho más difíciles, pero en general es la gran restricción de cómo lograr que ese animal junte forraje en cantidad y calidad suficiente para mantener su condición, su estado, se reproduzca anualmente, generando un ternero por año si es posible, y que lleve a buen término no solamente la gestación, sino la lactancia. Estamos en esta zona de General Alvear, Mendoza. ¿Es todo pastizal natural o hay productores que implantan? Sí, implantaciones hay. La implantación es en áreas bajas, en áreas donde puede haber algo más de humedad o en situaciones de riego,
Esas son distintas, digamos, pero en situaciones de campo de campo secano, en campo sin riego, es difícil la implantación de cultivos. Se hacen algunos pastos llorones, algunas forrajeras, en algunas zonas bajas aparecen los agropiros, pero en general el 95% es hablar de campo natural, de cómo se administra el pastoreo en situaciones totalmente de campo natural. Y ahí la clave es conocer el pastizal, conocer las restricciones que tiene, tener alguna idea de la oferta que vamos a tener por estación, y aparecen las restricciones de las explotaciones desde el punto de vista de su apotrelamiento, de disponibilidad de agua, de aguadas para que los animales puedan realmente recorrer las superficies y tener agua disponible. Entonces son cosas que parecen básicas para otras regiones y en estas son estratégicas. En definitiva, toda la alimentación redunda en cómo usamos el pastizal, cuáles son las mejores épocas en cuanto a cantidad de calidad para clavar ahí los partos, y justamente donde uno tiene que organizar más todavía la época de servicio. O sea, en otras regiones por ahí se puede ser más laxo, aquí justamente es donde los servicios cortos son clave, porque queremos que luego las pariciones ocurran donde hay mayor probabilidad de calidad de pasto y cantidad. Y el otro componente, además de conocer el pasto y el forraje y poder más o menos planificar su uso, eso exige planificación, exige diseño, que es una de las grandes cosas que generalmente nos falta, de a ver cómo diseñamos el uso del pasto y el pastoreo de distintas categorías. Y aparece después el tema de la suplementación, cómo le ayudamos con algún tipo de suplemento, generalmente proteico, de baja cantidad, para ese animal digerir mejor el pasto y que coma más. Si no digiere, no come, y si no come, no consume energía. Entonces tenemos que lograr que digiera más rápido lo que come para que tenga más apetito y siga comiendo. Y consecuentemente o no pierda peso o incluso mejore su estado corporal si lo puede hacer, si ya no está lactando. Entonces el tema es ese, es cómo administrar suplementaciones energéticas, proteicas, minerales, que una cosa no compita con otra, o que mucho almidón no deprima el uso de los pastos, pero a su vez que si el animal tiene que salir de una situación muy comprometida, delgada, que pueda tener energía como para justamente evitar caerse. Y bueno, ese es el gran juego y el gran desafío permanente. Cómo poner ese alimento en cada vaca es el otro ejercicio. O sea, está bueno decir lo que habría que hacer, cada animal tendría que comer. El tema es cómo hacer ahora que efectivamente eso ocurra, ¿no? ¿Qué datos hay que medir en todo este proceso y en qué momentos es clave tener ese dato para tomar una decisión? Generalmente lo que se mide en la vaca es la condición corporal, el estado corporal, o en cierta manera es el nivel de engrasamiento. Se lo estima, se lo puede medir ecográficamente, pero en general uno lo hace a ojo, lo hace por estimación visual. Hay métodos, hay escalas. Ese es el más importante que permite el seguimiento del animal. Y el gran indicador de todos es la cantidad de terneros logrados por año, o sea, el porcentaje de destete. El de preñez es un indicador parcial primero, pero eso es a la palpación, al tacto. El que realmente define cuál ha sido el éxito del sistema de cría es el porcentaje de destete, cuántos terneros logrados por vaca entorada. Ese es el gran número. Y cuando vamos a buscar ese número, a veces nos falta información, a veces no tenemos muy bien definido cuándo empezó y cuándo terminó el servicio, consecuentemente por ahí se salen de época y a veces los porcentajes anuales no son tan confiables. Entonces, medir es medir eso, es medir bien en el año cuántos terneros nacen, en función de la cantidad de vacas que se entoraron, y la curva de la condición corporal de la vaca, ¿no? Por supuesto que después hay otras mediciones más, digamos, más de segundo orden, que ya es el intervalo parto-concepción, pérdidas post-nacimiento y predestete. O sea, hay otros indicadores parciales de eficiencia, pero el más importante de todos es el porcentaje de destete. Muchísimas gracias, Aníbal. Gracias.